estamos conectados con todo el mundo, con las banderas que nos representan Nicaragua, Ecuador, El Salvador, México, República Argentina. Oramos por Culiacán, claro, Club Tijuana, Venezuela, Colombia, Honduras, Dominicana, México, Colombia, otra vez Dominicana, Venezuela. ¿Qué pasó con las banderas acá? Ahí está Texas. ¿Qué dice? Dante, tus predicas me dan vida, gracias. Estamos, a ver, que ese aplauso no decaiga, que estamos recibiendo a Asia, África, América, Oceanía, Europa. ¡Qué lindo! Que Dios te bendiga. ¡Qué alegría que hay, eh! Parece un estadio de fútbol, comenzando felices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven en diferentes usos horarios, en esa iglesia que te decía recién, maravillosa del resto del mundo, que son miles literalmente que nos miran, que se conectan, que están en la sala del comedor, en el living, no sé, en la cocina, en los autos, pero siempre están esperando el mensaje para recibir y nosotros nos conectamos con esa gente que en vivo está con nosotros. Gracias por estar ahí, por estar de ese lado y fundamentalmente, como decimos aquí localmente, por tener un corazón abierto, porque eso es lo que atrapa siempre la presencia de Dios. Cuando uno tiene el corazón abierto, cuando tiene sed, cuando tiene hambre, entonces Dios nos bendice y nos habla de una manera muy especial. Comenzando ya casi el último trimestre del año, recta final, y esto que te voy a mostrar antes de transmitirte ya en minutos, en 2 minutos, lo que creo Dios me dijo que te diga, esto tiene que ver con otro River Lighthouse. Lighthouse le decimos nosotros a ese ministerio que tenemos de amueblar casas todas las semanas. Todas las semanas equipamos casas, llevamos más de 2.700 hogares equipados completos, desde electrodomésticos, muebles, todo estrenar. Cuando nos enteramos por alguien, porque alguien aplica aquí, o porque la ciudad nos deriva algún caso, que no tiene la gente donde dormir, que está con muebles viejos o en su defecto no tiene nada, nosotros le amueblamos toda la casa. Llevamos esto haciéndolo casi 5 años, 2.700 hogares. Y entonces algunos países han replicado esta idea. Fundamentalmente en Uganda, que es nuestro colegio, nuestro hogar, porque allí también los chiquitos viven, donde los alimentamos, donde sostenemos al personal desde hace muchos años, ellos dijeron, nosotros también podemos dar. Y a nosotros en primera instancia dijimos, pero ¿cómo van a dar si nosotros tenemos que sostenerlos a ustedes? Dijeron, no sé, podemos juntar lo que podamos y vamos a bendecir, por lo menos a que nuestra gente tenga una cama, lo cual es un lujo en África, tener una cama como nosotros damos por sentado todas las noches. Por eso cantábamos hace un ratito antes de conectarnos con el streaming, que le damos gracias a todo, por la salud, a Dios, por el agua, por respirar, por lo que a veces uno lo da por sentado, pero cuando nos falta, uno siente que realmente no podría vivir sin esas cosas esenciales. Lo cierto es que en Uganda ellos, en esta noticia pequeñita, nos muestran que también pueden dar y que no hay que ser rico para poder dar. Mirá. Hermoso, chiquitito, pero a veces decimos, no sabemos si mostrarlo o no, porque es algo muy chiquitito, una noticia, pero para ellos es una gran diferencia. Como decía, mis niños nunca durmieron entre sábanas y cobijas y en un colchón. Dan por sentado de que no lo van a tener nunca de por vida. Es imposible acceder a una cama, a un colchón, a mantas, y de pronto saben que River Church, River School, nuestro colegio allá, no es solamente un colegio donde se bendice a los alumnos que cursan, sino a todo el vecindario, a todo el barrio. Así que bendicen siempre que donde llega este río hay bendición. Donde el río alcanza, hay bendición. Gracias a los que siembran, a los que dan esta es tu semilla. Muy bien, ¿estamos listos para recibir lo que Dios nos ha puesto en el corazón? ¿Sí o no? Cuando cursaba la escuela secundaria, high school, para los de aquí, recuerdo un profesor que solía decirme, las reglas fueron hechas para cumplirlas. Ya sea que las entendamos o no, ya sea que estemos de acuerdo o no, las reglas son para cumplirlas. Esto lo decía fundamentalmente cuando no traíamos la tarea terminada, cuando no nos sujetábamos al horario escolar. Decía, no importa si lo entiende o no lo entiende Goebbels, las reglas son para cumplirlas. Y adulto yo adhiero a esta idea.
en cuanto a respetar las reglas, ya sean civiles, comerciales, morales, deportivas, porque ninguna sociedad del mundo podría funcionar correctamente si sus miembros actuaran según su propio capricho y criterio. Imagínate un partido de fútbol sin reglas, donde juegue Colombia, Argentina, sin reglas, sin horarios, ¿no? Sin tiempo extra, sin reglas para los penales, qué sé yo. Pero esas reglas deben ser siempre simples, pragmáticas, como todas las leyes ciudadanas, para que logren su propósito de manera clara y que no se pueda equivocar, inequívoca. Que la regla se pueda aplicar y que no tenga aristas que no entendamos, que esté turbio, y fundamentalmente que no admita excepciones de ningún tipo, ¿no? La ley, por ejemplo, no dice no conduzca bajo los efectos de alcohol a menos que se dirija a su casa después de salir del bar. No, la ley dice no conduzca bajo los efectos de alcohol. No dice, bueno, pero si vive cerca del bar, más o menos vaya de memoria. No. Y tampoco importa si somos ricos, pobres, si conducimos una Ferrari o un auto destartalado. Si manejamos bajo los efectos etílicos, estaremos violando una ley de tránsito y eventualmente vamos a pagar, en el mejor de los casos, una multa y en el peor irá a la cárcel. Y tampoco es relevante si la regla nos parece ridícula o nos parece irracional o no admite sentido. De hecho, no es necesario estar de acuerdo para obedecer una regla. Por ejemplo, pensemos en el pecado pragmático y paradigmático del Edén, que era, digo, un pecado pragmático porque era sencillo de entender la ley. La regla era no comer la fruta de este árbol específico. No era un jeroglífico, no era que el Dios les habló en una metáfora. A Adán y Eva le dijo, no coman de este árbol, del resto sí, de este no. Ahora, si uno no razona, si lo razonamos, no hay nada de malo en comer fruta. Sin embargo, para obedecer esta regla, tenían que confiar en el criterio de Dios por encima de su propia opinión. Porque podían decir, ¿y por qué no podemos comer si la fruta se ve y sabe deliciosa? No lo entendían, era arbitrario, pero debían confiar en Dios, lo entendieran o no lo entendieran. Pero Eva miró la fruta y concluyó que esa regla era absurda. Y como no le hacía sentido, la compartió con Adán y acá estamos. Simplemente la rompieron la regla. Es que no la entendemos. Y no importa, no tenías que entender, había que cumplirla. Entonces, en cada época hay reglas de Dios que se ajustan cómodamente a la cultura, que la entendemos. Le decimos, claro, si no estuviera esta regla, pasaría tal o cual cosa. Otras reglas suenan completamente irracionales, escandalosas. Entonces, la pregunta hoy es, ¿confiamos en Dios cuando nos pide hacer algo que intuitivamente es absurdo y carece de sentido? A pesar de lo irracional que pueda parecer, a veces Dios suele desafiarnos, frustrarnos y desconcertarnos, especialmente en nuestros preceptos culturales. Decimos, eso no puede venir de Dios. Pero a veces Dios nos pide cosas mediante métodos poco convencionales que no van con nuestro sistema de creencia. Decimos, no, pero eso no es lo que me enseñaron. Para Moisés, Dios rompió las reglas de la naturaleza para separar las aguas del Mar Rojo. Para Josué, Dios rompió las reglas espaciotemporales para detener el reloj en medio de una batalla, detuvo el tiempo. Para Saulo, rompió Dios las reglas religiosas para cambiar de modo dramático a un hombre que tenía la misión equivocada. Para José y María, dos adolescentes, rompió las reglas culturales para hacer nacer a su hijo. Entonces, todos razonamos y pensamos, es que no se puede hacer de esa manera. Y Dios dice, yo sí puedo, yo soy Dios. Daniel 4:35 dice, Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano y preguntarle o decirle, ¿qué haces?
Y hay una versión que me gusta más que dice, no hay quien le pida cuenta a Dios de sus actos. Eso se llama soberanía. Un rey es soberano. Un rey hace lo que se le antoja, más en los tiempos monárquicos, no los reyes que tenemos actualmente, que están de adorno, pero los reyes de la antigüedad eran monárquicos, hacían lo que se les ocurría. Y nuestro sistema de creencias es más democrático, más republicano. Nosotros creemos que Dios está allí en el trono por voto popular y que si no se porta bien no lo votamos dentro de 4 años y no vuelve a subir. Pero ese es AMLO, no Dios. Dios no cambia. Es el López Obrador, no Dios. Dios no cambia, su palabra no cambia, pero sus métodos cambian constantemente. Entonces, un Dios que no cambia, que rompe las reglas, parece una contradicción, parece un oxímoron, parece un contrasentido. Pero somos nosotros quienes nos formamos a veces reglas internas acerca de lo que Dios debe y no debe hacer, o puede y no puede hacer. Entonces afirmamos cosas como Dios no puede hacer tal cosa, o Dios nunca haría algo así, o seguro que aquello no le agrada a Dios. Como si Dios estuviese atado a sus propias reglas, como si Dios estuviese limitado a su propia jurisdicción. O sea, imaginemos que se produce un choque aquí cerca en la calle y un policía ve que está el choque ahí y tiene que liberar el tránsito. Entonces se para al lado de un semáforo que está en la luz roja y te dice que avances. El semáforo está en rojo, pero él te dice que avances porque es necesario avanzar. No podemos decirle, lo siento, oficial, yo no pienso avanzar en luz roja. Mis propias reglas están por encima de su autoridad y su uniforme. Te mandan preso. ¿Y por qué te llevaron preso, papá? Porque no quise pasar una luz roja. Una cosa de locos. Pero lo que no estás contando es que había un oficial que supera la regla de la luz roja diciendo, avance, señor. Entonces yo no estoy tratando de decir que Dios nos va a hacer pecar, porque nada va o nada se contradice a su carácter. Pero no te quepa la menor duda que Dios no va a dudar en romper o en transgredir ciertas reglas que a veces la cultura en sí misma o la cultura religiosa ha escrito para tratar de meter a Dios en su propia cajita. Y nosotros decimos, Dios no actúa así. Hay denominaciones que dicen, Dios no haría reír a la gente, así que ese predicador es un payaso, porque Dios no es humor. Hay gente que es así. Y bueno, que se vaya a donde se va a ir, al cielo o al infierno, con cara de soportar las hemorroides. Pero lo siento por él que se perdió la risa. Lo cierto es que hay gente que dice, así no obraría Dios. Eso no le gusta a Dios. Siempre nos gustaría decir lo que nos gustaría que Dios dijese, lo que nos gustaría que Dios pensara. Pero Dios rompe las reglas. Usa a quien nosotros jamás usaríamos, bendice a quien nosotros consideramos que no debería bendecir. Y en esta línea de pensamiento, dicho esto, yo quiero regalarte una peculiar e inquietante historia, que la he contado en algunas otras ocasiones, pero no deja de inquietarme. Y como digo, siempre es una palabra que está viva y que siempre nos bendice. El libro de Oseas, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, es una crónica despiadada, cruda, del dolor que nuestra infidelidad le causa a Dios. Es una metáfora, aunque está basado en una historia real, es una metáfora de cómo nuestra traición e infidelidad le duele a Dios. Dios le dice a su pueblo, nos hicimos promesas mutuamente. Y ustedes siempre confían de que yo voy a cumplir mis compromisos, que yo voy a ser fiel en cuanto a mi parte. Pero ustedes no cumplen con sus compromisos para conmigo. Y para dramatizar cuán herido se siente Dios por esta traición de sus hijos, Él instruye a un profeta recto, justo, llamado Oseas, para que haga una de las cosas más extrañas e inusitadas jamás pedida por Dios en toda la Biblia. Este joven, insisto, llamado Oseas, que se había reservado virgen y puro para una joven doncella, porque eso hacían los profetas,
se sorprendió cuando Dios le mandó a que escogiera una esposa. Porque Dios no lo envió al templo para que eligiera entre las vírgenes a la compañera apropiada. Tampoco lo envió entre las princesas delicadas que fueron entrenadas y cuidadas por las comadronas para una persona a su medida, sino que le dijo al joven profeta que fuera a la zona roja. En algunos países es la zona rosa, no importa el color, pero si tiene color la zona estás en problemas. Que fuera a la zona roja de la ciudad y escogiera a una mujer cuyo pasado estuviera manchado y mancillado con pecados degradantes, una prostituta, una mujer de la calle. Dios le pide a Oseas que comparta su cama con una mujer que era un vivo retrato de la infidelidad. ¿Cuántos votos matrimoniales se habrán quebrantado en su cama? ¿Cuántas familias habrán quedado destruidas en los brazos de esta dama? Había pasado de hombre en hombre, de cama en cama, había sido machacada como una fruta de mercado, era el objeto de la lujuria, pertenecía al burdel. Todos saben quién es ella, a qué se dedica, no es un secreto, y muchos hombres conocen esas satinadas sábanas hebreas. Ella piensa, como toda mujer, que comercia con su cuerpo, que no sirve para nada más que apenas dar placer por unos pocos minutos a cambio de dinero. Es una mujer sin moral que se dedica a todo aquello que Dios detesta, mínimamente, ¿no? Su descenso en el abismo de la corrupción moral era intencional, no sabemos cómo llegó ahí, pero lo hacía intencionalmente y hasta ahora parece que era irreversible. Ella vive en el mismo sótano de la jerarquía moral. Y para que podamos visualizarla, a mí me gusta siempre graficar a la gente, para que puedan ver esto como si fuera una película. Está teñida de rubio platinado. ¿Cómo sé esto? Me imagino. Usa demasiado maquillaje, una exagerada sombra que rodea sus ojos pardos, botas de látex muy largas, una minifalda que apenas cubre su intimidad, y debido a su adicción al cigarrillo tiene una voz ronca, grave, mastica chicle con la boca descaradamente abierta, simulando que es una mujer de mente libre, pero en realidad solo posee una ventaja, que no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Ella ya está en el peldaño más bajo del fondo del pozo. Y antes que nos disociemos de este personaje, que es lo que suele suceder en el inconsciente colectivo, de decir, bueno, va a hablar de una prostituta, gracias a Dios yo no me identifico. Yo quiero mostrarte todas las cosas en común que tenemos con esta mujer. Para empezar, todos alguna vez estuvimos en su lugar, todos. Puede que no vendamos nuestro cuerpo, pero todos en algún momento hemos vendido nuestra lealtad, nuestros principios, nuestros dones, nuestros talentos, hemos comprometido nuestras convicciones. Todos lo hemos hecho alguna vez, esos momentos que decimos, ¿y por qué mentí? Si no hacía falta, soy un adulto, soy una adulta, ¿por qué comprometí mis convicciones por esta bobería? ¿Y por qué no dije la verdad? ¿Y por qué se me ocurrió decir esa estupidez cuando me preguntaron por tal o cual cosa? Todos en algún momento prostituimos la verdad, todos. Todos en alguna ocasión hemos dicho yo he pecado demasiado, he fracasado demasiado, me he tropezado con demasiada frecuencia. Bueno, tal vez nuestro pasado, insisto, no sea tan truculento como esta dama, pero en algún momento nos hemos sentido en el fondo del basurero de la sociedad. En primera instancia, cuando uno regresa a esta historia, pensaría que este es un ejemplo de obediencia debida. Obediencia debida se usa en las cortes militares cuando no se puede juzgar a un soldado por cometer, por ejemplo, un crimen si fue la orden de alguien superior. Se llama obediencia debida. A lo menos, no digo que no se lo condena, pero al menos tiene cierto meritorio o cierto atenuante, porque dice yo cumplía órdenes de mi jefe, de mi capitán, de mi sargento. Uno pensaría que Oseas está haciendo eso, obediencia debida.
obedece con asco y con asco va a buscar a una mujer de la calle. Pero el verdadero asunto, que parece difícil de explicar en esta historia, es que cuando Oseas vio a esta mujer, y esto está en el libro que lleva su nombre en las Escrituras, cuando Oseas ve a esta mujer, la ama profundamente. Dios creó en él un amor por esta mujer difícil de amar. Y esto es lo que Dios hace. Amar a la gente difícil de amar. Si no, mírense. Bueno, tal vez aquí haya personas tan puras, tan impolutas, a las que Dios no se les hace difícil de amar. Si ese es tu caso, lo celebro. Estás en la congregación equivocada. Pero la mayoría de nosotros nos parecemos otra vez a esta mujer. El nombre de ella es Gomer. Cuando Oseas vio a Gomer, le ofrece darle el honor, la dignidad y el respeto de llegar a ser su mujer, su esposa. Y a los que les gusta tener el recetario de cómo Dios actúa, de qué Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, obviamente opinaban que Oseas estaba cometiendo no solo un pecado mortal, sino un error irreparable, irreversible. Y además, ¿a quién podía contarle Oseas que se había enamorado de una prostituta y por orden de Dios encima? ¿Qué consiervo le creería? ¿Con quién habla uno esas cosas en las cuales no tiene a nadie para imitar delante? No estoy hablando necesariamente de algo que vaya contra lo que culturalmente es la moral. Digo, cuando Dios nos envía a hacer algo que no tiene precedentes, que uno no puede platicar con nadie porque es algo que Dios te pidió a ti de manera única y no tienes a quien consultarle y decirle cómo tú hiciste. Oseas no pudo llamar por celular a otro profeta y decirle, cuando Dios te mandó a ti a casarte con una prostituta, ¿cómo lo manejaste en las redes? No tenía a quien consultar. Porque aparte todo hombre sabe que ningún hombre de verdad se enamora de una prostituta. ¿Cómo este hombre va a caminar con dignidad de la mano de esta mujer? No buscas a alguien así, a menos para una relación seria. No fueron a la misma universidad, ni al mismo seminario, ni a la misma escuela dominical. No tenían los mismos valores, no tenían las mismas convicciones, no creían en lo mismo. A ver, ella debía hacer algo con qué jugar, como un gatito juega con el estambre, usada y dejada atrás. Pero cuando él la vio, la amó profundamente. Él vio su potencial, vio su futuro. Dios le presta de algún modo su corazón, la manera en que Dios nos mira a nosotros. Y él, Oseas, se dio a la tarea de desenredarla de ese pasado. Esa es la tarea que todas las almas heridas en algún momento debemos aceptar. Es la tarea de sanarnos más allá de las tragedias, de los infortunios de la vida. Ahora imagina a Oseas en una esquina de la zona roja, mirando a Gomer al otro lado de la acera. Ahí está su futura prometida, exhibiéndose, ofertándose, vendiéndose. Ahí está en la sección de descuentos de la degradación. Y Oseas no la ve como una prostituta, la ve como su esposa, la ve como, es más, la madre de sus hijos. Se enamoró de ella, aunque eran obviamente una pareja dispareja. Eso es yugo desigual por excelencia. Imagínate la opinión evangélica del momento. Fue tendencia en las redes sociales. Apóstata, siempre supimos que iba a mostrar la hilacha. ¿Te imaginas los videitos que editaron donde se lo ve a Oseas merodear la esquina donde trabajaba Gomer? Los memes que hicieron. El título que se viralizó fue "Encontramos a Oseas haciendo una propuesta indecente". Pero el amor suele ser poco racional y no siempre resiste el sentido común, y menos si viene por orden intelectual de Dios. El amor intoxica el consciente de la opinión pública. A veces yo conozco a cierta gente y me pregunto, de verdad, no sé si te lo has preguntado, yo me pregunto, ¿de verdad Dios moriste por este tipo? ¿Cómo es que? A ver, cuando tú dijiste de tal manera amó Dios a todo el mundo, no es todo, ¿no es cierto? No incluyes, no puedes incluir a este, no manches, no.
Y después me doy cuenta que en primera instancia yo estoy fuera de esa relación, yo no conozco el corazón de ese hombre, de esa mujer. Y en segunda instancia es obvio que no me estoy viendo al espejo hace mucho, porque Dios tiene un amor que es escandaloso, que sobrepasa cualquier cordura. Pero el romance de Oseas es una representación de cómo Dios ama a sus hijos. Es más, cómo Dios ama a personas como nosotros. ¿Alguna vez hiciste algo, no tienes que decir amén, espero, pero hiciste algo tan perverso, tan horrendo, que te perdiste el respeto a ti mismo? Y dices, es tan perverso que ni cuando le quiero pedir perdón a Dios lo quiero repetir verbalmente, no lo quiero articular. ¿Alguna vez tuviste una mancha de culpa que el tiempo parece que no puede borrar y siempre parece que cuando tienes un éxito te va bien, hay como una herida donde se drenan, esa alegría se termina por diluir por esa culpa, que como dijo alguien, la culpa es un derroche de los sentimientos porque no deja nada. Pero hay gente aquí que ha llevado una culpa por años. Yo sé que hay gente y personas que ahora dicen, sabes, yo tengo escondido en mi armario, detrás de abrigos y trajes, un esqueleto secreto del cual te avergüenzas. Todos tenemos esqueletos, solo que algunos los ocultan más que otros. Pero no es intencional. No hay nadie que diga voy a vivir con la culpa de algo escondido. Es la triste consecuencia de demasiados secretos no confesados, enterrados, sin resolver, de cosas bajo el tapete. ¿Será posible que Dios pueda amarnos a pesar de todo eso? Bueno, hay que seguir con la historia entonces. Yo no sé cómo fue la propuesta de Oseas, ni el plan de conquista, porque la Biblia no lo revela, pero es probable que Oseas se haya acercado a la barra del bar del burdel y ella, viendo a un potencial cliente, quizá le preguntó si acaso le invitaba un trago. El hombre no está familiarizado con este tipo de transacciones, así que va al grano. Quiere irse de ahí lo más rápido posible y le ofrece casamiento. Le pregunta si le gustaría salir de este ambiente sórdido y transformarse en su mujer. Creo que Gomer estalla en carcajadas. Creo que comparte el chiste con sus amigas, ¿no? A veces, algunas noches, suelen aparecer tipos raros como estos locos que buscan afectos y que se enamoran de las rameras. Así que ella le pone los puntos y le dice, te equivocaste, yo no soy la mujer para que tú te enamores. Pero Oseas mantiene la propuesta, no se inmuta por las risas de las chicas del burdel. Y Gomer se percata que este tipo, número uno, está hablando en serio. Segundo, no pertenece a este lugar. No ha ingerido una sola gota de alcohol. Está completamente sobrio y parece que sabe lo que está diciendo. Así que yo creo que de algún modo, al darse cuenta que no se trata de una broma, de mal gusto, de una cámara oculta, la mujer se sonroja y vuelve a salir de su interior aquella niña que ya no se sonrojaba más. Esa niña que alguna vez soñó con una boda, con un enorme pastel, un vestido blanco, eso vuelve a surgir y sale a la superficie. La cosa es que finalmente Gomer se casa con Oseas. ¿Cómo puedes esperar un matrimonio santo con alguien que no lo es? Esa es la gran pregunta, ¿no? No obstante, Oseas la hace su esposa. Le dio su apellido, le cedió el beneficio de su legado, de su herencia, envolvió con un manto de integridad sus hombros maltratados, sacó de su piel el olor pútrido de la lujuria de otros hombres. Solo el amor puede hacer olvidar el abuso. Yo creo que el abuso solo se puede olvidar cuando realmente te aman de verdad. La sacó de las calles, la metió en su casa, le dio un hogar, besó el dolor y las cicatrices de las cosas vergonzosas que ella hizo. Nunca se las contó a nadie. Interpreto de que tampoco le preguntó nada a ella de su pasado. Dicen por ahí, en la cultura de los barrios, que los caballeros deberían no tener memoria y las mujeres no deberían tener pasado. Y este es el caso de Gomer, donde él no le hace preguntas. La cambió de lugar, que es todo lo que Dios también hizo por nosotros, que nos cambió de identidad, de barrio, de geografía, de apellido. Oseas llevó a Gomer a los vecindarios a los que nunca le habían permitido entrar, porque ahora cambió también su vestimenta.
la convierte en una dama, en una fémina, le dio dignidad, le dio identidad, le asignó identidad. Pero la Biblia narra que algo extraño comienza a suceder. Oseas y Gomer tuvieron hijos, pero la Biblia dice que ninguno se parecía al padre. No hace falta tener mucho discernimiento para entender lo que está pasando, ¿no? La Biblia menciona que eran los hijos de la prostitución. Rara vez un hombre se siente cómodo siendo padres de niños que no son sus hijos legítimos, y menos si fueron concebidos mientras la mujer convivía con él. No sabemos a ciencia cierta si cuando Oseas conoce a Gomer, ella ya tenía los hijos o si los tuvo después estando con él. Hay de los que opinan lo segundo, hay de los que opinan lo primero, pero Gomer amamantó a esos niños bastardos en la casa de Oseas, como sea. Los alimentaba, los vestía, no se parecían a él. En cambio, se parecía a otros tipos del vecindario. Y este es otro de los pecados que compartimos la mayoría antes que sigamos disociándonos de Gomer. Dios es tan bueno que incluso cuida de aquellos vástagos que traemos a casa, pero de los cuales Él no es el Padre. ¿Cuántos proyectos concebimos que no nacieron nunca en el corazón de Dios y sin embargo Dios nos amó tanto que nos proveyó el sustento? Hagan memoria para los que dicen, ay, ahora sí no me identifico con Gomer. ¿Cuántos hijos ilegítimos hemos traído a nuestra vida? Hablo de esos hijos, de esos vástagos que resultaron de nuestra infidelidad y nuestra falta de enfoque, las cosas que nos mandamos a hacer sin que Dios nos pidiera que la hiciéramos. Y los que piensan, bueno, es que yo no soy un robot que le tengo que preguntar todo a Dios. Yo estoy hablando de aquellas cosas que fuimos a orar diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, cuando nunca le preguntamos si era su voluntad que lo emprendamos. Piensan las audacias que nos lanzamos a hacer en la vida sin orar. No hablo necesariamente, que también es una audacia cuando lo hacemos sin orar, de casarte, de cambiar de universidad, de abandonar un trabajo. Hablo de esos proyectos a veces faraónicos que nos metemos, que se parecen más al sueño americano que al designio de Dios. Las veces que empezamos algo, y esto es un patrimonio muy evangélico, excusado en la frase Dios me dijo, y nadie nos puede debatir. Ay, a mí me revienta el Dios me dijo. No porque no crea que Dios pueda decir, sino cuando veo a alguien diciendo, Dios me dijo, y ya no le puedes debatir más nada. ¿Qué te dijo Dios, desgraciado? Dios me dijo que no trabaje más. Con esa cara Dios te dijo, y sí. Yo digo siempre que valoro mucho a aquel que dice, mira, tengo una corazonada. Me gustaría irme de esta congregación, por ejemplo. Me gustaría salir de este empleo, me gustaría mudarme. Creo que bien podría ser un plan de Dios, pero lo estoy orando. Pero aquel que te dice, Dios me dijo, como que Dios le habló en una voz audible, o tuve un sueño. Claro, se comió 8 burritos al pastor, se fue a la cama. Va a soñar con las suegras y el apocalipsis y la bestia. Piensa en las audacias que hicimos sin que Dios nos diga. Esos son los hijos que nacieron de nuestra carne. Y que Dios sustentó en su misericordia. Porque no tenemos un Dios que nos dice, hiciste esto sin consultarme, ahora vas a pagar. Dios nos sustentó. Yo tengo una lista de cosas que hoy me doy cuenta que no estoy seguro si Dios me haya enviado a hacerlas, pero yo tenía intenciones y Dios me sustentó. Dios sostuvo esos hijos que nacieron por mi falta de enfoque, por mi infidelidad. Muchísima gente ha emprendido cosas, se ha mudado, ha tomado decisiones serias, se ha casado, se ha divorciado, ha tenido hijos, ha dejado de tenerlos, en nombre de Dios. Diciendo, Dios me dijo, Dios me lo mostró, Dios no mostró nada. Es algo que quiso hacer. Porque generalmente cuando Dios nos dice algo, por lo general, es algo que no queremos hacer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando un llamado es de Él, por lo general nos da pánico, miedo. Yo no veo, insisto, a Moisés diciendo, desafiar al faraón, me encanta, sí, siempre soñé con eso. O a María diciendo, sí, quedar embarazada a esta edad, sí, y por el Espíritu Santo, me va a creer todo el barrio, me encanta. Los llamados generalmente no van
en la misma dirección que nuestros deseos. Son sueños, son deseos, pero no tenemos que apresurarnos diciendo Dios me dijo y darle la paternidad, asignarle la paternidad a Dios. Dios respaldó algo que Él no nos pidió que hiciéramos. Hablo, insisto, de todas esas decisiones que tomamos que no nacieron en el propósito y en el corazón de Dios. Y después sufrimos y decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Dios dice, ¿yo qué tengo que ver? Te di libre albedrío. Pero Dios está tan enamorado de nosotros que aún así cuida de nuestros errores, nos sigue amando, nos sigue usando, no nos desecha. Fue con ese mismo amor con el que Osea amó a sus hijos ilegítimos. Porque no solo amó a una mujer que sacó de la calle, sino que amó a los hijos de la prostitución, los crió, les dio un hogar, los respaldó. Y si Dios quería tipificar lo que Él hace con nuestras decisiones, ahí está. La cosa es que Oseas envolvió a Gomer en sus brazos, la sostuvo cada noche y ella se acurrucó. Y uno podría ver ese cuadro y piensa, se va a quedar ahí toda la vida. Es lo soñado por una mujer de esta estirpe. Pero tampoco fue lo que Gomer hizo. Es que cuando uno tiene pasados tan despreciables y antecedentes tan deteriorados y nos ofrecen la bondad poco familiar del amor, tendemos a retroceder, a retrotraernos, a escaparnos. Es lo que suele suceder cuando se predica sobre la gracia de Dios. Siempre hay gente que dice, yo sufrí demasiado y tú me dices que el Señor me perdona las veces que sea. No, aquí hay trampa. Echa la ley, echa la trampa. Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces hay gente que no puede aceptar la gracia, prefiere la religión. Acepta mucho más, razona mucho más. Bueno, cometí este pecado, una caminata hasta la Virgen o de rodillas hasta no sé dónde. O si está en una iglesia protestante le dice a sentarse en el banco hasta que dé frutos. Eso lo entendemos más. Cuando Dios dice, no, solo arrepiéntete y ya. Decimos, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Pero nos parece poco familiar ese amor. Decimos, ¿y por qué? Esa es la triste consecuencia de tener baja autoestima. Gomer, a pesar de todo lo que tiene, comienza a alejarse de Oseas. Al principio no se notaba, pero de poco a poco se fue deslizando, se fueron desconectando, hasta que fue tarde. Ella volvía después de hora a casa, se quedaba con alguna excusa en algún otro sitio, no regresaba de hacer las compras sino hasta horas después. Él notó que ella volvía a tener una mirada distante. Sabía Oseas que la última vez que la abrazó, ella estaba gélida, fría. Y él pensó que había percibido en ella el olor de otro hombre, pero no se lo permitió creer. Dijo, no, después de que yo invertí tanto amor, que ella me sea infiel y me falta el respeto, no. A ningún hombre le gusta pensar que su amor no es suficiente. Pero poco a poco ella parecía como más incómoda en un lugar cómodo, que es lo que nos empieza a pasar a nosotros cuando empezamos a ser infieles a Dios, que estamos en un lugar cómodo, pero cada vez nos sentimos más incómodos hasta que un día dejamos de congregarnos y decimos, ¿pero por qué? Y porque la infidelidad, la fidelidad de Dios no correspondida y nuestra infidelidad hacia Él hace que se genere una incomodidad. Y esto suele suceder cuando tenemos un pasado disfuncional, que lo primero que pensamos es que no somos dignos de ser amados. No estoy justificando a Gomer, digo que es muy probable que ella dijera, yo no me merezco esto, Oseas se merece una mujer mejor. Al menos una mujer que le dé hijos legítimos. La cosa es que finalmente Oseas llega un día a casa y Gomer ya no estaba. Su ropa todavía estaba en el armario, sus pertenencias estaban en el tocador. Todo estaba en su sitio, pero ella se había ido. Ella estaba encadenada a su pasado como un animal abusado, atrapado en la parte trasera de la casa. De algún modo, Oseas presiente dónde puede estar ella, pero le cuesta asimilarlo, creerlo, no lo puede procesar. Entonces Dios le habla y le dice, yo quiero que vuelvas a la zona roja, busques al proxeneta de Gomer
el que la está haciendo trabajar de vuelta, la compres y la traigas de nuevo a casa. Eso sí que es duro. Dios me dijo, ay, te quiero ver. O sea, dice, pero a ver, ella ya barrió el piso con mi corazón. Y Señor, para serte sincero, si ella rompe mi corazón por segunda vez, yo no lo voy a tolerar. Y Dios le dice, bien, ahora sabes cómo yo me siento. Yo le dije 1000 veces a mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Te amaré, cuidaré de ti, te alimentaré. Voy a estar siempre cerca tuyo, te haré fuerte. Y siempre me pagas con infidelidad. Apenas puedes, te vas tras dioses paganos. Apenas puedes, el sueño americano, el dinero, el crédito es más importante que yo, o las maratones de Netflix. Oseas, le dice Dios, tú tienes el corazón destrozado porque alguien a quien tú amabas sin que se lo merezca, no cumplió sus compromisos para contigo. Y te duele más porque ella era alguien que no se merecía lo que le diste. No es que la fuiste a buscar a Harvard, la fuiste a buscar a un prostíbulo. Se supone que debería agradecerte todos los días de su vida, no mandarse a mudar, ¿no es cierto? Violó tu confianza, ok, violó tu confianza, o sea, ¿sí o no? Sí, ok. Yo, dice Dios, he recibido millones de esos golpes arteros y taimados de parte de mis hijos. No se merecían que yo los amara. Sin embargo, apenas pueden, me traicionan. Mi corazón está acribillado con las balas de la infidelidad. Y aquí otra vez todos nos volvemos a parecer a Gomer. Nos sentamos en la iglesia y decimos, Señor, yo voy a dejar ese pecado. Voy a dar el paso que has estado esperando que dé por fin. Te prometo que lo voy a hacer. Y hacemos promesas y Dios nos toca y decimos nunca más y a partir de ahora, etc. Luego el tiempo pasa, semanas o meses más tarde, nos damos cuenta de que no hemos dejado de hacer lo que dijimos que no haríamos y no hemos empezado a hacer lo que prometimos que haríamos. Y siempre estamos como aquellos que dicen el lunes empiezo la dieta, la semana que viene comienzo a hacer ejercicio, el año que viene voy a consagrarme a Dios. Sí. No, el mes que viene. No, tal vez a fin de año. Yo cuando leo la historia de Oseas me doy cuenta de que mi desobediencia deja a Dios sin respiración, le quita el oxígeno. Él sufre profundamente por cada una de nuestras infidelidades. Nos enoja, no es que nos quiere fulminar porque nos ama, pero la sufre como se sufre cualquier infidelidad, especialmente cuando has sido fiel y no eres correspondido. Oseas sale de su casa, se dirige otra vez a la zona roja. Qué ridículo, ¿no? Que este profeta baje a un nivel más profundo de lo que ya bajó, que tome una linterna y corra en la noche buscando a su esposa. No se lo merece este hombre. ¿Cómo va a explicarle a sus amigos que su amor no fue suficiente para mantenerla en casa? Porque todo el mundo va a pensar, ¿qué no le diste? ¿Qué le faltó? Un hombre no debería, a priori, tener que preguntarle a sus amigos acerca del paradero de su esposa. Así que es muy fácil imaginar a alguien diciéndole, yo te lo dije. U otro aconsejándole, Oseas, olvídala. Mi viejo, olvídala. De todos modos, es lo mejor. Ya está, ya cumpliste con Dios, te la quitaste de encima. Ahora sí, búscate una mujer a tu altura, como tú te lo mereces, eres trabajador, amas a Dios, eres íntegro. Pero hay algo en el amor que no olvida. Así que él corre de calle en calle, su voz se eleva, grita en la noche, es el sonido de la desesperación. Jesús dijo una vez que nuestro Dios es como un pastor que no puede dejar de buscar una oveja, aunque uno pensaría que ya está satisfecho con las 99 que tiene en el corral. Por eso digo que esta también es nuestra historia y esto es otro de los pecados en común que tenemos con Gomer. Yo me suelo esconder, tú te sueles esconder, eso hacemos. A veces nos escondemos de otras personas, a veces nos escondemos de Dios. En mi caso yo me escondo de la verdad y en cierto sentido me estoy escondiendo de mí mismo, porque el estar roto y el esconderse
suelen ser inseparables, son los gemelos siameses del alma caída. Hay un famoso actor que todo el mundo conoce, ustedes también, pero no procede que diga quién, que me dice: yo me hice un actor famoso y he hecho novelas que han dado la vuelta al mundo porque soy un alma rota. Y le dije: ¿qué tiene que ver que estés roto con el histrionismo de la actuación? Y me dice: es que las almas rotas tenemos que escondernos. ¿Y qué mejor escondite que detrás de un personaje? Así que cuando me dicen que haga un personaje, yo detrás de ese personaje ya no soy yo. Soy el narcotraficante, soy el galán, pero me escondo. Así que es mi manera de hacerme ver sin que realmente nadie llegue hasta quien soy. En mi caso, lo irónico es que me escondo porque temo que si se sabe la verdad acerca de mí, no me van a amar. Esa es la razón por la cual nos escondemos. Pero lo que está escondido no puede amarse. Solo se me puede amar en la medida que se me conozca. Lo demás es un impacto. De lejos uno puede impactar, de cerca uno afecta. Y para afectar uno tiene que dejarse ver. Y cuando uno se deja ver, ¿es amado o no? Pero lo cierto es que solo se puede amar por completo si se conoce a alguien por completo. Entonces, cuando yo escondo cosas de mí, estoy tratando de convencer a la humanidad que yo soy mejor de lo que soy. Por eso la autenticidad escasea tanto. Por eso no hay políticos auténticos, pastores auténticos, curas auténticos, rabinos auténticos, artistas auténticos. La autenticidad escasea. Porque si somos buenos escondiendo, tal vez no salgamos con la nuestra. Entonces la otra persona me puede expresar amor, pero siempre yo voy a escuchar una voz dentro de mí que dice: si supiera la verdad acerca de mí, si pudiera mirar en los lugares escondidos de mi alma, no me amaría. Entonces lo que hacemos, lo más sencillo, es generar un avatar, una versión edulcorada de nosotros. Y como si fueran los filtros de Instagram, vamos por la vida con filtros. Es como la mujer que se viste todos los días con fajas, rellenos en el busto, vestidos apretados, rellenos en los glúteos, medias que ocultan la celulitis, cantidades industriales de maquillaje. Yo te puedo asegurar que es una mujer que coqueteará mucho, pero nunca va a intimar con nadie. Ni menos va a dejar que la amen. Porque piensan: si me vieran desnuda, se van a espantar. Pero entonces cuando pasa eso, aman a la persona que creen que eres. No aman al verdadero yo, porque en realidad no te conocen. Aman todo lo que rodea, el envoltorio, el packaging. En la historia de Jesús acerca de la oveja perdida, el animal se pierde y no es capaz de encontrar el camino de regreso a casa. Los que no estamos familiarizados con los rebaños, con las ovejas, no entendemos bien la metáfora. Yo siempre te he dicho que la oveja no es un animal inteligente. Me lo han dicho pastores en Israel. Todos sabemos que los animales en algún grado de inteligencia, si tienen algún grado de inteligencia, en algún momento van a tener su programa de televisión o su película. Los delfines tuvieron a Flipper, los monos a Chita, los gatos a Garfield, los perros y los caballos han tenido tantos que no se puede mencionar, y hasta los cerdos tuvieron a un baby, el puerquito valiente. Pero no hay una oveja célebre, porque no hay forma de hacerla actuar, a menos que sea digital. Porque las ovejas son criaturas de costumbre, no son animales con iniciativa. Las ovejas son seguidores. Y si una oveja va para un acantilado, todo el rebaño la sigue y se va cayendo atrás de la otra. Uno cree que en algún momento la oveja que va atrás dice: la oveja Lorena se fue. Creo que va hasta ahí, se cae, nunca regresó. Y la otra dice: ¿segura? Sí. Y como 40 fueron atrás y también desaparecieron. ¿No deberíamos tomarnos un minuto y considerar el camino antes de que nos lancemos también al vacío? ¡No! Las ovejas solo siguen. Solo piensan: yo la sigo, me parece una buena idea. Y van cayendo. En Israel, un viejo pastor que era nuestro guía nos contaba que cuando una oveja se echa de espaldas, hay que tener mucho cuidado porque queda indefensa. Pero si tiene mucha lana y está gorda, se suele acostar
Y suele pasar que el centro de gravedad del cuerpo cambia de manera que queda de espalda y las patas ya no tocan el suelo. Queda como las cucarachas cuando quedan dadas vueltas. Entonces es imposible que vuelva a ponerse en pie por sí misma. Entonces, mientras está ahí acostada luchando, en su estómago de rumiante, que se llama el herbario, comienzan a acumularse gases por la posición. Es como cuando vas en avión, que baja del avión, te quieren saludar y dice, espera, ¿qué pasó? Te llenas de gases por la presurización. Bueno, la oveja también se presuriza. La oveja, no, es una oveja gorda, la oveja también se presuriza. Y al expandirse estos gases, tienden a impedir la circulación de la sangre a las extremidades del cuerpo, especialmente las patas. Entonces, si el tiempo es caluroso y soleado, la oveja echada puede morir en pocas horas. ¿Y de qué murió? Durmiendo. Y en ocasiones nosotros tampoco podemos enderezarnos por nuestra propia cuenta. Necesitamos que nos busquen, al igual que Gomer. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida, insisto, que estamos empecinados en ocultar y que nos va a costar la vida? Tal vez no la vida física, pero sí la vida espiritual, la vida del alma. Cuando yo era adolescente y salía a pasear, siempre mi madre quería saber si la ropa interior, la que no estaba a la vista, estaba limpia. Entonces yo le decía, ¿te gusta más? ¿Y cómo está lo de adentro, lo que no se ve? Camisetas, calcetines, calzones. Porque a ella le preocupaba, no sé, preocupación de las madres de antes, que si yo tuviera un accidente, ella era la que pasaba vergüenza si me veía en el calzón sucio o amarillento. Ella solo quería asegurarse que cuando la policía viniera, no importa si yo estaba mutilado, desfigurado, paralizado, que la policía no piense que la madre lo dejó salir con calzones sucios. Entonces durante años yo pensé que la primera cosa que la policía chequeaba en los accidentes era, a ver, fue un accidente grave, no creo que sobreviva, oficial, está bien, revisen su ropa interior. Veremos qué clase de madre tuvo la víctima. Pero Dios siempre va a hurgar en nuestro interior, y no me refiero a nuestra ropa interior, sino a todo aquello que intentamos ocultar. Dios sí hurga. Su amor llega hasta el valle más bajo de nuestra vida. Cuando finalmente Oseas se encuentra a Gomer, ella estaba perdida en el valle más bajo que como la encontró la primera vez. Algún amante furtivo se había cansado de ella y la había puesto en la mesa de esclavos y la estaban subastando como si fuera ganado. La primera vez la encontró cruzando la acera, ahora estaba encadenada. Era un fragmento de lo que esta mujer pudo haber sido. ¿Gomer?, preguntó él. Ella bajó la cabeza por la vergüenza. A veces las personas rotas estamos demasiado avergonzadas como para que nos puedan mirar a los ojos. Y cuando Oseas encontró a Gomer, ella ya no estaba vestida con las ropas finas que él les había comprado. Estaba toda despeinada, sus uñas estaban descuidadas, no arregladas, su vestido estaba raído, su cabello estaba andrajoso, su piel machacada, sus rodillas desnudas estaban temblando, y los hombres se mofaban de ella y hablaban de esta mujer con obscenidades. Y el profeta, con el corazón destrozado, no sabía qué hacer y acudió a Dios llorando. Le dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, Oseas, ¿amas a esta mujer a pesar de todo lo que te ha hecho? Y no una vez, sino por segunda vez. Oseas admitió con la cabeza que la amaba, mientras le caían las lágrimas, y Dios le dice, ¿sabes? Ve y muéstrale tu amor por ella de la misma manera en que yo amo a la nación de Israel. Vuélvele a dar una oportunidad. De manera que Oseas se queda mirando a Gomer mientras la colocan en el banquillo, y para lograr un buen comprador, que era lo que se estilaba, la desnudaron completamente. El subastador la pellizcó, la tocó, la manoseó, mostró lo fuerte que era y comenzó la puja. Alguien ofreció 3 piezas de plata y Oseas subió a 5. Alguien subió la oferta a 8 y Oseas a 10. Otra persona ofreció 11 y él ofreció 12. Entonces Oseas ofreció 15 piezas de plata y una medida de cebada
Cayó el martillo del subastador y Oseas recuperó a su mujer. Estaba dispuesto a gastar todo lo que tenía para comprarla. De hecho, dicen algunos historiadores que posiblemente haya sido todo lo que tenía Oseas. Quedó en quiebra. Porque si este es el simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros, significa que lo dio todo. Él sentía por ella un amor que no lo avergonzaba. Se acercó a ella, la tapó, se la llevó de la mano a su casa. Y a continuación aparece el versículo probablemente más hermoso de toda la Biblia. Al llevársela Oseas consigo, le dijo: te quedarás conmigo por el resto de tu vida. No te volverás a prostituir. Nunca más serás de otro hombre. Y lo mismo yo haré contigo. Los hombres se rieron de Oseas. ¿Quién pagaría tanto por tan poco? ¿Quién daría su sangre por alguien que no vale nada? Él la amaba y antes de dejarla ser lo que antes era, antes de dejar que se encadenara de vuelta a su pasado, antes de permitir que la vendieran como esclava para obedecer los caprichos lujuriosos de cualquier viajero extraño, Él la redimiría, Él la perdonaría y Él le daría una segunda oportunidad porque la amaba, la iba a redimir, la iba a redimir. Diríame en mi casa, piel de pollo, porque eso es lo que Dios hace por nosotros. Nosotros hemos traicionado su confianza no una vez, decenas, cientos de veces. Y nos hemos visto más de una vez caminando por esas calles de las cuales alguna vez Él nos llamó y nos sacó. Eso es lo que Dios hace cuando a veces creamos nuestro propio infierno y nos quemamos en las llamas de nuestros errores tontos. Él hace lo que otros no harían. Todavía se preocupa por nosotros. La religión dice: ya no vuelvas a pisar la iglesia después de lo que hiciste. Dios no, a pesar de nuestra vergüenza, confusión y el trauma, Él nos ama, Él nos vuelve a buscar. Su gracia nos alcanza otra vez y 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 otra vez, y el crédito no se agota, y otra vez y otra vez. ¿Celebramos por eso, sí o no? Cualquier persona diría que no nos merecemos eso, y tiene razón. Pero Él vació sus bolsillos y nos amó tanto que dio el regalo más grande para los pecadores más grandes. Está enamorado de nosotros, aún a pesar de nuestro pasado y de nuestra reincidencia. Porque a veces pensamos que, bueno, el Señor nos perdonó una sola vez allá en la cruz, pero después yo la fregué, yo la regué, y ahora lo agoté a Dios. Dios dice: no, mi sangre es muy valiosa como para que por un error tuyo yo te deje de amar y de buscar. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que el protagonista o la protagonista de esta historia no es Gomer. El verdadero Oscar de la Academia es para Oseas, cuyo amor se roba la película, el espectáculo. Es su amor la que saca a esta mujer del pasado. Es esa clase de amor que solo Dios puede dar. Ahora, cualquier religioso nos va a abandonar en la mesa de esclavos. Que paguemos por la infidelidad. Eso hace la religión, paga por lo que hiciste. Cometiste una infidelidad, un abuso, una violación, un aborto y quieres que te felicite. No, paga. Y a un amor tan escandaloso como el de Oseas lo llamarían pecado, les daría asco. Pero es mucha responsabilidad, y lo entiendo, pedirle a un religioso que se encargue de otorgar gracia. ¿Qué va a otorgar gracia si apenas puede dar misericordia? Esa clase de amor para sacarnos de nuestro pasado solo Dios la tiene. Una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros no entenderíamos la escandalosa gracia si no hubiera historias como esta. Solo Él puede redimirnos de nuestro pasado. Él nos ama más allá de nuestros errores. Quita el lodo, los errores y nos ve. Nuestro pecado no nos define para Él. Dios nunca nos llamaría el borracho, la adúltera, la loca, la chismosa, el ladrón. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo soy padre y tampoco definiría a un hijo con un adjetivo descalificativo. Nunca le diríamos a nuestro hijo el gordo, el inútil, el torpe, el ladrón, el vago. Sí. Este es un Dios que cree en la persona menos prometedora. Oseas
recuperó a su esposa, la llevó a casa y poco a poco, con el cuidado con el que cosería un sastre muy sagaz, cosió su corazón roto, reconstruyó su autoestima. El amor hace eso. Sanó sus pensamientos, restableció lo que la vida había destruido. Nunca te olvides que Dios también es el Dios de nuestro pasado, porque a veces pensamos que Dios llega a nuestra vida cuando conocemos la cruz, cuando nos arrepentimos, pero Dios también es el Dios de nuestro pasado. Aunque nosotros en ese momento no seguíamos a Dios, Dios ya nos seguía, ya nos conocía. Él estuvo allí en los momentos más tristes, aunque nosotros no sabíamos ni quién era Dios. Él sí sabía desde el vientre de nuestra madre quién éramos. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca volverá a tocarte ni incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Me sorprende cómo Dios le habla a su pueblo como si Oseas le hablara a Gomer. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos. En otras palabras, no debiste haber sido puesta o puesto en la mesa de esclavos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y el Señor nos rescató sin dinero, por su sangre exclusivamente. Entonces, hay un día mejor esperándonos. El amor de Dios no se avergüenza de nosotros. Tal vez sí fuimos desechables y nos lo merecíamos. Sin embargo, fuimos amados. Y no podemos ser amados sin ser cambiados. Porque cuando experimentamos amor, desarrollamos belleza. Esto es verdad hasta a nivel físico. Los psicólogos dicen que estar enamorado aumenta los latidos del corazón, hace que el flujo sanguíneo fluya más, la cara brilla, hasta la panza desaparece. El estar enamorados hace que el cerebro segregue dopamina y serotonina, que son dos tipos de neurotransmisores. La dopamina nos produce placer y euforia y la serotonina nos hace sentir felicidad. Las pupilas se dilatan, de manera que nuestros ojos se ven más brillantes, claros. O sea, cuando nos aman, cuando te aman, te hacen más atractivo, más atractiva. Pero estamos acostumbrados al tipo de amor que busca a alguien que tiene cierto valor. Bueno, ¿por qué me voy a enamorar de ese o de esa? ¿Qué tiene para darme? Pero existe otro tipo de amor que crea valor de lo que se ama. Es un amor sin sentido común, un amor que rompe las reglas. El amor que tuvo Dios por ti y por mí, rompe las reglas. Y como dije al inicio, a pesar de lo irracional que pueda parecer, Dios suele desafiar, frustrar, desconcertar nuestros preceptos culturales, nuestros sesgos, nuestros sistemas de creencias, mediante métodos poco convencionales. Y Él nos ama de una manera escandalosa. Pablo lo definió así en Romanos 5:6, dijo: difícilmente habrá quien muera por un justo. Bueno, dice Pablo después, tal vez aparezca alguien que se atreva a morir por una persona buena, no lo dudo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. No esperó que nos arrepintamos. ¿No es fabuloso? Voy a morir por esa prostituta. Así que no ocultemos nada. Dios está consciente de todos nuestros secretos y nuestros esqueletos en el armario. Y lo que es aún mejor, está dispuesto a romper todas las reglas religiosas tan solo porque nos ama demasiado. No hay un solo día que no deje de pensar en esto. Nos ama demasiado el Señor. No sabes cómo te ama el Señor, princesa. No sabes cómo te ama el Señor, príncipe. Vamos a celebrar al Rey de Reyes por este mensaje. ¡Cómo nos ama el Señor! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande. Celebra, celebra. Celebra al Señor de señores, al Rey de Reyes. Nos ama el Señor. Bendito eres. ¡Aleluya! ¿Nos ama el Señor, sí o no?
Nos ama demasiado. Y de tal manera que nos da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. No te rindas, porque el Señor no se rinde contigo. Sé que hay muchos que pueden haber entendido el mensaje mal e irse con culpa diciendo yo soy súper infiel. Espero que no, espero que el Espíritu Santo te haya dado luz para entender que la infidelidad, aunque le duele a Dios, aunque lo deja sin respiración, no varía lo que Él te ama, no mengua lo que Él siente por ti. Te ama el Señor demasiado y no está dispuesto a perderte. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Él no está dispuesto a perderte ni por un pecado, ni por tu error, ni por tu caída. Así te ama el Señor. No importa lo que me digan, porque me escriben muchos y me dicen, estás ocasionando un libertinaje en la iglesia, estás ocasionando que la gente no busque la santidad. Pero cada vez que voy a las Escrituras y veo a Jesús con ojos nuevos, Él habla de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, y por eso lo llevan a la cruz. Pero Él habla de gracia, gracia escandalosa, gracia inmerecida. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Y esa gracia nos perdona, nos redime, aleluya, nos sana. ¿Recibimos esta gracia, sí o no? Vamos, levanta tus manos al cielo y ora conmigo, Padre. A los que están en casa recibiéndote ahora, Jesús. A los que dicen, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Esos, Señor, los sumamos, súmalos a nuestra familia maravillosa. Señor, a los que ahora están levantando sus manos diciendo, Señor, heme aquí, pecador. Aquí estoy, Señor, entregando mi vida, mi corazón, mi alma, mi ser. ¡Aleluya! He aquí, Señor, vengo delante tuyo para decir, esto soy lo que soy. No tengo nada que ofrecerte más que un corazón roto. Dulce Espíritu de Dios. Vamos todos. Todos orando, todos diciendo, Señor, llena mi vida, llena mi alma. Ahora, Dios, ahora. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como conviene, como el Señor les da. Los que no abran la boca, que de algo Dios lo va a llenar. Pero yo siento la gracia de Dios cayendo. Siento la gloria de Dios descendiendo, envolviéndonos minuto a minuto. Todos. Levanten sus manos y digan, Señor, esta es la gloria de Dios que viene sobre nosotros a partir de un corazón contrito y humillado. El Señor viene hoy a buscarte otra vez a la zona de la cual alguna vez te sacó. Hay muchos que ahora se están reconciliando con el Señor. Dile, Señor, yo he hecho estragos con mi vida. El enemigo ha hecho estragos con mi vida. He ensuciado, he arruinado lo que tú me has dado, Padre. No he valorado lo que tú has hecho por mí. El Señor te tapará la boca y dirá, shh, vamos a casa. Y aquí preparé un sitio para ti. No me rindo contigo. Nunca dejé de buscarte. El Señor me dice que te diga, nunca dejé de buscarte. Yo sé que muchos se sienten lejos del Señor y no oran hace años, otros hace meses. Pero el Señor me dice que tú ores o tú no ores, que me adores o no me adores, no cambia lo que yo siento por ti. Yo nunca te dejé de buscar. Pequeña, nunca abandoné la búsqueda. ¿Has escuchado a esos padres en los documentales o en los noticieros diciendo, yo no puedo hacer el duelo por mi hija porque la sigo buscando? ¿A cuántas madres le dicen, dala por muerta, desapareció? Y ella dice, yo sé que vive en alguna parte. Y no hay una sola noche en que no me vaya a la cama pensando que la encontraré. Una madre sabe cuando una hija está viva. Un padre y una madre sabe cuando un hijo está vivo. Y Dios sabe cuando todavía respiras. Y el pecado ha hecho estragos contigo, pero Dios sabe que estás en alguna parte y no deja de buscarte. De hecho, sabe dónde estás. Y va y se mete en tu zona más oscura. Y en la noche oscura de tu alma, el sonido de la desesperación, la voz de Dios diciendo, ¡Hijo! ¡Hija! Te amo. Algunos son rescatados de la mesa de esclavos
de las cadenas, otros y otras de los amantes furtivos, de los dioses paganos. Y tú piensas, no he de volver porque ahora sí la fregué bien fea. Dios dice, yo voy a buscarte y enderezar a esa oveja que no puede ni siquiera pararse por sí sola. Ese es Dios. Uy, impresionante. Todos clamando al Señor, reciban esta gracia. Reciban esta gracia. Cristo nos envuelve ahora, reciba. Diga, Señor, es la gloria del Espíritu, tocándonos momento a momento, diciendo, yo soy quien murió por ti en la cruz. Yo no te dejo, yo intercedo por ti ante el Padre. En mis manos te tengo esculpido, dice el Señor. Bendito eres, santo eres. Levanta tus manos conmigo y dile, Señor, siento que entras en mi vida, en mi corazón ahora. Y basta. Aleluya. Santo. Bendito eres. Dulce Espíritu. Vamos, levanta las manos conmigo y adora. Si vas. Aleluya.